Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos, queridos hermanos, a la enseñanza de este día. Vamos a hablar el tema de la cruz, ya que una de las lecturas nos hablaba de que Pablo presentaba a Cristo y era un Cristo crucificado. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de la cruz? Porque recuerden que tenemos que primero formarnos bíblicamente, conocer la doctrina de nuestra Santa Madre, la Iglesia, que está en la Biblia, una doctrina totalmente bíblica. Ahora vamos a comenzar. Recordemos que Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice que la casa de Dios, que es la Iglesia, es columna y fundamento de la verdad. Ahora, ustedes y yo hemos escuchado desde el protestantismo, de nuestros queridos hermanos protestantes evangélicos. Hay gente que me critica y me dice que yo les doy muy duro a los evangélicos. No, yo no les ando duro. El problema es que yo les ando con la verdad, ¿sí? Porque cuando ellos le dicen a ustedes, por ejemplo, la cruz es maldita, porque los evangélicos le dicen eso a ustedes, ¿sí o no? La cruz es signo de maldición, que la cruz es signo de muerte, que la cruz no sirve para nada porque en ella fue crucificado Cristo, por tanto es maldita. La primera pregunta que ustedes como católicos bien formados tienen que hacerle a los protestantes es: ¿dónde en la Biblia dice que la cruz es maldita? La cruz no es maldita. Ahora vamos a ver qué significa bíblicamente la cruz y por qué nosotros los católicos siempre tenemos en la iglesia a un Cristo que está crucificado. Y lo vamos a ver desde la misma perspectiva del apóstol Pablo. Él nos va a enseñar por qué se presenta siempre a un Cristo totalmente crucificado. No es que nosotros nos hayamos quedado con el Cristo crucificado, no. Cristo ha resucitado y ha resucitado para darnos la vida eterna. Pero como dice Pablo, para conocerlo debemos partir desde el hecho de un Cristo crucificado. Ahora bien, la doctrina católica, la doctrina de la iglesia es que la cruz es el arma con la que Cristo venció al diablo. Esa es la doctrina católica. Mientras que la doctrina protestante es: la cruz es el arma donde mataron a Cristo. Esa es la doctrina protestante. Por tanto, la cruz no sirve para nada. Mientras que para los católicos, la cruz es el arma en la que Cristo destruyó el demonio, destruyó al diablo, venció al diablo. Vamos a comenzar. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Vamos a escuchar qué significa la cruz. Ustedes cuando escuchan que un evangélico habla mal de la cruz, dígale lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Porque el lenguaje de la cruz... Porque el lenguaje de ¿qué cosa? De la cruz. Me encanta cuando los católicos responden con ánimo, con fuerza, ¿sí? Alce la mano el que no almorzó. Ese sí no ha almorzado, ¿no? ¿Por esto? Todos hemos comido. A ver, vamos a ver, vuelva a leer. Porque el lenguaje de la cruz... Porque el lenguaje de la cruz. Escuchen cuál es el lenguaje de la cruz. Resulta una locura para los que se perdieron. Resulta ser una locura ¿para quiénes? Para los que se perdieron. ¿Quiénes son los que se pierden? Aquellos que se separan de la fe de la iglesia. ¿Recuerdan Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1? Búsquelo ahí, vamos a buscarlo aquí en la Sagrada Escritura. Ese lenguaje de la cruz es locura para aquellas personas que se pierden, para aquellos que reniegan de la fe, para aquellos que abandonan al Señor y se dejan llevar por doctrinas satánicas, doctrinas diabólicas. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1. Ya lo decíamos en las otras enseñanzas, ¿no? Hay personas que se dejan llevar por el espíritu del diablo y comienzan a decir tonterías. Por ejemplo,
Para ellos, una doctrina diabólica es no bautizar a los niños. Eso se llama una doctrina diabólica. Porque usted es católico, ya el Padre le ha demostrado a ustedes bíblicamente que el bautismo de los niños está en la Sagrada Escritura. Ahora fíjense lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Renegarán de la fe para seguir espíritus, ¿qué cosa? ¿Espíritu qué? Seductores y doctrinas diabólicas. Entonces, queridos hermanos, hay que tener claro eso. Volvamos otra vez a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Qué decía? Volvamos a leerlo. Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Escuche, para los que se pierden, para los que no quieren creer que la cruz es signo de salvación, eso es una locura. ¿Quiénes son los que dicen que nosotros los católicos estamos locos? Los protestantes, que estamos condenados y todo ese tipo de doctrinas diabólicas. No, vamos a ver qué dice Pablo. Pero para los que se salvan, escuche lo que significa la cruz para aquellos que se salvan. Para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es poder de ¿quién? Entonces la cruz no es signo de maldición. La cruz es signo del poder de ¿quién? De Dios. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y tengan presente que en la Sagrada Escritura no hay una sola cita donde diga que la cruz es maldita. No existe. Esos son inventos de doctrinas diabólicas que no vienen de Dios, que vienen ¿de dónde? Como lo mismo dice la palabra, del diablo. Doctrinas totalmente diabólicas. Ahora vamos a ver Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Nos viene a dar un resumen también sobre la importancia de la cruz. Escuchen. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. Vamos a ver aquí que la cruz no es maldita, sino otra cosa, otra persona es el que se hace maldición. Vuelva a leer otra vez el versículo. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. Cristo nos ha rescatado de la maldición ¿de qué cosa? De la ley. ¿Cómo nos ha rescatado Cristo de esa maldición de la ley? Vamos a ver. Al hacerse maldición por nosotros. Al hacerse él maldición, ¿por quién? Por nosotros. ¿Cómo? Vamos a ver. Como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Maldito el que está colgado, ¿de dónde? De un madero, del madero de la cruz. Ahora pregunto, ¿cuál es la maldición? ¿O quién se hace maldición? ¿La cruz o Cristo? ¿Quién se hace maldición? ¿Cruz o Cristo? Cristo, porque Él se hace maldición por nuestros pecados, para darnos a nosotros la salvación. Vamos a volverlo a leer completo. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Maldito todo el que está colgado, ¿de dónde? De un madero. Entonces Cristo se hace maldición para darnos a nosotros la salvación. Ahora veamos cómo en San Juan capítulo 1, versículo 9, la cruz viene a ser ese altar donde se sacrifica el cordero. Cristo se presenta siempre como el Cordero de Dios. El apóstol San Juan Bautista, cuando ve a Jesús venir, dice, este es el Cordero ¿de quién? De Dios. Ahora, vamos a ver. San Juan 1:29. 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía en su encuentro. Escuche, Juan Bautista vio que Jesús venía a su encuentro. Y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios. ¿Y qué dijo Juan? Ahí viene ¿quién? El Cordero de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, el cordero debía ser sacrificado en un altar.
y en ese altar se rociaba la sangre del cordero. En el Nuevo Testamento ya no se utilizaban animales. Cristo viene a ser el cordero. Por tanto, ese cordero es sacrificado en un altar. ¿Cuál es ese altar donde Cristo es crucificado? La cruz. Ese es el altar donde el cordero es sacrificado. Donde el cordero es sacrificado, que en este caso es Cristo, se llama la cruz. Y entonces, como en el Antiguo Testamento la sangre del cordero era rociada en el altar, el mismo Cristo crucificado derramó su sangre en la cruz por nuestra salvación. Fíjense lo que nos dice Marcos 8:34. Por eso el Señor nos hace la invitación a tomar nuestra propia cruz para poder seguir al Señor, porque cada uno de nosotros cargamos nuestras cruces. Yo no puedo cargar la cruz de la demás persona. La única persona que cargó la cruz por nuestros pecados fue ¿quién? Cristo. De ahí en adelante el Señor nos dice: cada uno tome su propia cruz y sígame. Vamos a verlo. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo. Ya Jesús llamó a los discípulos, llamó a toda la gente para tener testigos y le dijo lo siguiente: el que quiera seguirme, el que quiera seguir al Señor Jesús, ¿qué tiene que hacer? Que renuncie a sí mismo. Primera cosa, debe renunciar a sí mismo. Usted, para poder seguir a Cristo, debe renunciar ¿a quién? A sí mismo. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no renunciamos a nosotros mismos? Voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que todos los domingos hay misa. ¿A qué hora? Y el domingo que usted falta a la misa, quiere decir que usted no fue capaz de renunciar a sí mismo para venir a vivir la Santa Misa. Que para usted en ese momento era más importante hacer la comida, echarle agua a los plátanos, ordeñar la vaca, darle de comer a los cochinitos, echarle maíz a la gallina, o ver el partido entre el Real Madrid y el Barcelona, que venir a la Santa Misa. Entonces no fue capaz de renunciar a sí mismo. Por eso el Señor dice, y el Señor es tajante, dice: primera cosa, para poder seguir a Cristo debemos renunciar a nosotros mismos. ¿Y qué más? Tome su cruz. Y tomar luego de renunciar, ¿qué tenemos que tomar? La cruz. ¿Qué cosa debemos tomar? La cruz. Para los evangélicos que dicen que los católicos que cargamos cruces en el pecho, qué sé yo, que somos idólatras, no, el Señor lo dijo: cada uno tome su propia cruz. Cuando cargamos la cruz, simplemente estamos recordando que en el madero de la cruz es el altar donde Cristo fue sacrificado por nuestra salvación. Pero debemos aprender a tomar nuestra propia cruz. ¿A cuántos nos pesa la propia cruz? Y queremos entonces cargar la cruz del vecino. Queremos cargar la cruz de los demás. No somos capaces de cargar con nuestra propia cruz y entonces le decimos al otro: es que fulano de tal es un pecador. Ay, ¿usted es qué? ¿Un santazo? Ok, si quiere tumbo a Santa Lucía y lo pongo yo a usted ahí, ¿sí? Entonces, muchas veces no somos capaces de cargar nuestra propia cruz y queremos cargar la cruz de los demás. Por eso el Señor nos lo dice claramente: el que quiera seguir a Cristo, lo primero que tiene que hacer es renunciar a sus pasiones, a su vida, a sus intereses. Y segundo, debe aprender a tomar su propia cruz. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio que está en problemas, en dificultades, hombre, carguen esa cruz. ¿Quién le dijo a usted que el matrimonio todo era felicidad? Levante la mano los que tienen más de 50 años de casado. ¿Quién tiene más de 50 años de casado? Aquí la abuelita. Abuelita, ¿ha sido fácil el matrimonio? ¿Ha sido fácil? Sí, ¿para usted sí? Bueno, esto va a ser santa. ¿Para usted sí ha sido fácil? A ver, ¿quién tiene 30 años de casado? ¿Ha sido fácil el matrimonio? Con la sinceridad del corazón. Es algo difícil, como lo dice aquí el hermano, pero no es imposible. Lo mismo en la cruz. La cruz es algo difícil de cargar,
pero cuando tenemos la ayuda de Dios, no es imposible. Es posible cargar la cruz. No es fácil, pero debemos aprender a renunciar a nosotros mismos para poder cargar la cruz. Fíjense que en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 14 al 16, San Juan capítulo 3, versículo del 14 al 16, el Cristo crucificado viene a ser la expresión máxima del amor de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Y esto para los evangeliquitos que también nos siguen a través de las redes sociales. Y para aquellos católicos que le abren las puertas a los evangélicos diciendo, eso es el mismo Dios. Eso, ir a la misa, ir al culto, de todo modo estamos alabando al mismo Dios. ¿Sí? Les digo yo. ¿Qué mentira más grande? ¿O usted me va a decir que estando casado es lo mismo acostarse con su mujer y con la vecina? No, eso no es así. No es lo mismo. Allá lo dijo aquel que está pelado. No, eso no es así. No, señor. ¿Sí? Entonces, eso no es el mismo Dios, porque si fuera el mismo Dios, usted invita a un evangélico para que venga a misa y no viene. Entonces no es el mismo Dios. Entonces fíjense cómo dice San Juan, el Evangelio de San Juan. Así como en el desierto fue levantada por Moisés una serpiente, una imagen. Para los evangélicos que dicen que los católicos somos idólatras, no. Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce, porque el pueblo de Israel estaba sufriendo una plaga de serpientes venenosas. Y Dios le dijo a Moisés, construya, fabrique una serpiente de oro, colóquela en lo alto, y el que mire la serpiente cuando haya sido mordido por una, será curado, será sanado. Y no era la serpiente la que sanaba, era Dios. Ahora vamos a ver cómo San Juan va a decir lo siguiente. Así también... No, vuelvo a leer otra vez. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. La serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Así como se levantó esa serpiente, tiene que ser levantado ¿quién? El Hijo del Hombre. Ahora pregunto, ¿quién fue levantado como fue levantada la serpiente? Cristo, porque a él lo crucificaron en el suelo y luego lo levantaron. Pero si uno miraba a la serpiente y quedaba curado, imagínese ver con fe a un Cristo crucificado. ¿Qué podemos sentir nosotros en nuestra vida? Sanación, curación. Pero el detalle es que muchas veces no lo vemos con fe. Ahora sigamos. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Y entonces todo el que crea en un Cristo crucificado, que se hizo maldición para darnos bendición y que luego resucitó, ¿qué cosa tendrá? Me encanta lo convencidos que están ustedes. A ver, si usted mira a un Cristo crucificado con fe y usted dice, en ese altar de la cruz, mi Señor murió por mi salvación y resucitó para darme la vida eterna, ¿usted qué va a tener? La vida eterna. Muy bien, entonces, qué importante es ver al Cristo crucificado. Ahora, vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 1, donde vamos a encontrar lo siguiente. Pablo nos presenta a un Cristo crucificado. Vamos a escucharlo. ¡Qué tontos son ustedes! ¿Cómo nos llama Pablo? A los que no creen en el Cristo crucificado, ¿cómo nos llama Pablo? Tonto. En este caso, ¿quiénes son los que no creen en el Cristo crucificado? Los protestantes, los evangélicos, los testigos de Jehová. De Roboán, le digo yo a veces. Ahí vienen los testigos de Roboán. Los testigos de Jehová. Otros le cambian testigo por otra cosa. Sí, ya ustedes saben, ¿no? Los llama Pablo de la siguiente manera, escuchen. ¡Qué tontos son ustedes! Y yo los trato con amor y cariño entonces. Porque el mismo Pablo los llama ¿cómo? Tontos, bobos.
Qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? Un ejemplo de cómo alguien se deja hipnotizar cuando llega el pastor evangeliquito y le dice a usted: el Señor me reveló anoche, querido hermanito, que si usted no se entrega al Señor Jesús para ser salvo, será condenado. Y usted se dejó hipnotizar. Y usted dijo: bueno, pues me le voy a entregar a ese Señor para no condenarme. Y después el mismo pastor le va a decir: en estos días andábamos por una comunidad, se acordó aquí el hombre que andaba conmigo, andaba por una comunidad y llegó y digo yo, estaba dando una charla sobre el bautismo, ¿no? Y digo yo, porque hay gente tonta, con todo el respeto del mundo, hay gente tonta que se pone a creer en el pastorcito evangeliquito que le dijo: es que el Señor anoche me reveló que la vaca le iba a parir y si usted no me daba el becerro a mí, la vaca se le iba a morir. Y dijo otro: no, padre, esa revelación no es nada. Hay pastores, y que pasó aquí en esta querida y hermosa comunidad, hay pastores que tienen una revelación donde el Señor le dijo: deme la esposa suya. Y se la llevaron. Y se la llevaron. Y revelación de Dios, hágame usted el favor. Y todavía hay gente tonta que se dejan meter los dedos, ¿dónde? Y las manos en él cuando le cobran el diezmo, bobo, ¿sí? Que cuando van a misa no son capaces muchas veces de colocar $1, pero cuando son evangélicos, mensualmente la platica para el pastor. Y si usted gana 500, ¿cuánto le toca al pastor? Y sin sudar nada, sin sudar nada. Vago, sinvergüenza y tonto la gente que lo sigue, supuestamente que revelaciones del Señor. Mire cómo los llama Pablo. Cuidado, usted se deja llamar así, como Pablo llama a los Gálatas, que en este caso viene a ser todos nosotros cristianos. Tengan cuidado, escuchen. Qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes, a quienes se les ha presentado a Cristo Jesús crucificado, como si lo vieran? Ya, vamos a volverlo a leer con calmita. A ver, dice así: qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes? ¿A quienes se le presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? ¿No se les presentó a ustedes un Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo? ¿Qué más dice? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? A ver, ¿se recibe el Espíritu por qué? ¿Por aceptar qué cosa? ¿Por aceptar qué cosa? La fe. ¿Y la fe me debe llevar a mí a creer en un Cristo crucificado, que después de su crucifixión murió y resucitó? Pero en el altar de la cruz, ese Cristo murió para darme a mí, ¿qué cosa? La salvación. Vuélvalo a leer otra vez, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Qué tontos son ustedes, Gálatas. Qué tontos son, Gálatas, insensatos, aquellos que no quieren creer, aquellos que prefieren creer en el pastor que le dice: porque Éxodo 24 dice que no tendrás imagen de lo que hay arriba en el cielo y debajo en la tierra. Aleluya, ¿cuánto dicen amén? Gloria a Dios, al Señor, conviértate y serás salvo, amén. Y tonto, bobo, insensato, se comen el cuento. Y ustedes no han leído entonces que Éxodo 3 dice: Dios es un Dios celoso de otro Dios, no de una imagen. Que Dios le dijo en el libro de los Reyes, ¿a quién fue el que le dijo? Que construyera una imagen de 5 metros de alto. Muy bien, yo estoy preguntando para ver quién dice. Y luego 5 metros de ancho, y la colocaran al frente del templo. Dios le dijo a Moisés: construye una serpiente de bronce, colócala en lo alto, y todo el que sea mordido por una serpiente y vea aquella, quedará curado. Dios no se contradice. El problema es cuando nosotros convertimos esa imagen en un Dios. Y les voy a poner un sencillo ejemplo. Aquellos que les gustan ir donde los brujos y tienen a la negra María Leonza. Entonces, ¿qué están convirtiendo? Una imagen en un ¿qué? Dios.
Están convirtiendo una imagen en un Dios. Es más, con todo el dolor del alma, con todo el respeto que ustedes merecen, y no es caer en politiquería, pero ¿sabe cuál es el pecado que nosotros los venezolanos cometimos hace muchos años? El pecado de la idolatría. Decir que un hombre que había muerto y que quién sabe dónde estará, vive eternamente y es supremo. De que yo tenga entendido, el único ser supremo y que vive eternamente se llama Dios. Ese fue el pecado de la idolatría de nosotros los venezolanos. Y hoy en día le pedimos al Señor, Señor, sácanos o ayúdanos, pero no le hemos pedido perdón al Señor de haber caído en pecados de idolatría. Con todo el respeto. Por eso, fíjense lo que dice Pablo. ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes? ¿A quién se les presentó? A Cristo Jesús crucificado, como si lo estuvieran viendo. Hay que ver a Cristo crucificado y creer en Él. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículo 14, nos viene a decir que Cristo en la cruz venció al diablo. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo crucificó nuestros pecados. Vamos a escucharlo. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Anuló el comprobante de nuestra deuda, es decir, nuestros pecados. ¿Cómo? Esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz. ¿Dónde los clavó? En la cruz. Y lo suprimió. Y los suprimió, es decir, los borró. Ya no existen más. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior. Les quitó el poder a las autoridades del mundo. ¿Y cuáles son las autoridades del mundo superior? El diablo. Gálatas no. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, ¿qué dice? Desde el cielo fue arrojado a la tierra un dragón grande, gigante. Vamos a ver capítulo 12, versículo 9 del Apocalipsis. Miren lo que dice. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás. ¿Cómo era conocida? Como el demonio o Satanás. Fue expulsado, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra. ¿Fue arrojado a dónde? A la tierra. Y sus ángeles con él. Y sus ángeles con él. Volvamos otra vez a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Escuchen, ya me dañó la Biblia este pollo. 2:14. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz. Cristo los clavó ¿dónde? En la cruz. Y en esa cruz. Y los suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior. Les quitó el poder a las autoridades del mundo superior. ¿Quién estaba en el mundo superior? ¿Quién fue arrojado del cielo a la tierra? El diablo. Ahora, para usted poder vencer al diablo en su vida, debe aprender a creer en un Cristo crucificado. Un Cristo que en el altar de la cruz murió por nuestra salvación y que resucitó para darnos la vida eterna. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Vuélvalo a repetir, escuche, ¿cómo? Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior. Cristo con la cruz le quitó el poder ¿a quién? Al diablo. Pocas palabras. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Y lo llevó como prisionero ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Por eso en la cruz Cristo venció al diablo. Ahora, si Cristo venció al diablo en la cruz, voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el enemigo de la cruz? ¿Quién es el enemigo de la cruz? Y entonces si un evangélico me dice que no hay que tener la cruz porque la cruz es maldita, ¿eso viene de Dios o viene del diablo? ¿Y por qué hay tontos que le creen?
porque no conocen la palabra ¿de quién? De Dios. Esa era Colosenses. Vamos a terminar con Corintios. Pablo le escribe a los Corintios, que fue la segunda lectura que leímos hoy, que nos presenta siempre y nos habla de un Cristo crucificado. Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Escuchen. Pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios. Escuche, Pablo fue a evangelizar para darles a conocer el proyecto misterioso ¿de quién? Era un proyecto de Dios, es un proyecto de Dios. Vamos a ver. No llegué con autoría ni grandes teorías. No llegué ni con autoridad ni con grandes teorías. No, señor. Él llegó con humildad, con sencillez. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús. Con ustedes, dice Pablo, no decidí que conocer ¿qué? Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús. Con ustedes decidí no conocer más que a ¿quién? Solo a Jesús. Pablo quiere conocer solo a ¿quién? A Jesús. El Mesías. Y un Mesías crucificado. Al Mesías. ¿Y un Mesías cómo? Entonces, para conocer a Jesús, debemos conocer a un Cristo crucificado. Cristo que murió en la cruz. Por eso nosotros los católicos en los templos tenemos siempre la imagen de un Cristo crucificado, porque para amar a Dios debemos aprender a amarlo desde la cruz, que fue el altar donde Cristo murió por nuestros pecados. Y el que quiera creer, que lo crea, y el que no, que se condene solo. Así de sencillo. Y vuelvo y le digo, católicos, no se dejen meter los dedos en la boca, ni la mano en el bolsillo. Y si vienen a decirle y a convertirlo, vuelvo y se los digo con todo el cariño del mundo. Díganle que vengan y hablen conmigo, que me conviertan a mí. Yo los atiendo. Yo fui en estos días para una comunidad porque me dijeron que el pastor estaba mucho lo bravo, porque yo le cambié la Biblia a una de sus yernas y le di una católica. Y dijo que él iba a buscar ese cura y lo iba a desenmascarar. Y le dije, vaya, dígale que yo voy tal día para allá. Fui. Y cuando iba en el camino me montó una viejita en la moto. Y le dije, epa señora, ¿usted conoce a fulano de tal? Sí. ¿Y sabía que usted venía? Yo le dije, sí. ¿Y está ahí? Dijo, no padre, no está. Se fue. Yo, le dejé el recado, que dentro de 15 días vuelvo a ir. Dígale que tal día tenemos misa en tal lugar. Que lo espero. Que venga. ¿Sí? Que venga, que yo lo atiendo. Con todo el amor del mundo, con la palabra de Dios yo lo atiendo. Y le hago ver en el error en que está. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa, católicos, que muchas veces nosotros vamos a la misa y estamos preocupados de repente por el borrachito que está haciendo la bulla y no estamos pendientes de la palabra de Dios. Estamos preocupados quién vino y quién no vino a la misa y no estamos pendientes de la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que hoy vinieron aquí todavía no se logran enterar que la cruz no es maldición, que la cruz es bendición, que en la cruz se hace maldición Cristo, porque fue el que colgó de la cruz para darnos a nosotros la vida eterna? Por eso Pablo cada vez que va a predicar siempre le dice, yo vengo a presentarles a un Cristo y es un Cristo crucificado, y se los presento como si lo estuvieran viendo. Es decir, les muestra como una imagen a un Cristo totalmente crucificado. Nosotros no somos idólatras por tener imágenes. Esa es una teoría que viene del demonio. Esa es una teoría diabólica. Esa es una doctrina diabólica. Decir que los católicos creemos y adoramos las imágenes. No, señor. Nosotros creemos ¿en quién? En Cristo. Y por eso nosotros siempre hacemos nuestra profesión de fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador ¿de dónde? Del cielo y de la tierra, de Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María siempre virgen, y nadie puede comprobar lo contrario. Y esa es la fe católica. El detalle es que cuando no estamos bien formados, estamos
muy propenso a creer en lo que diga cualquier persona, cualquier autonombrado falso pastor. Hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado con los falsos profetas. Termino con esta cita, Jeremías 14:14. Para aquellos que vienen por primera vez, porque hay gente que todos los domingos uno ve por primera vez, hay falsos profetas. Hay gente que viene diciendo que el Señor les reveló cuando son puras mentiras. Les regalo esta cita bíblica, Jeremías 14:14, para que esta noche se la cene en su casa con toda tranquilidad. Jeremías 14:14. Aquí está. Jeremías 14:14, mire lo que nos va a decir. Isaías. Busque Jeremías, ahí en ese ladito está. Lo que pasa es que poco a poco está haciendo el curso bíblico conmigo y ahí poco a poco le vamos enseñando cómo tiene que buscar en la Biblia, ¿sí? Y tenemos que traer a su papá y a su mamá, convencerlo para que vengan otra vez para la iglesia católica, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando uno aprende a conocer la palabra de Dios, uno va descubriendo la verdad, porque la verdad duele. Así de fácil, ¿sí? Jeremías capítulo 14, versículo 14. Este pollo. Y está. Jeremías 14:14. Jeremías 14, capítulo 14, versículo 14. Yahvé me respondió: estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. ¿Qué le respondió Dios al profeta Jeremías? Que esos profetas falsos andan anunciando ¿qué cosas? ¿Qué andan anunciando? Vuélvaselo a leer porque la gente no está clara. Yahvé me respondió. Yahvé le respondió a Jeremías: estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Esos profetas andan anunciando ¿qué cosas? Mentiras. ¿En nombre de quién? De Dios. Porque ellos le dicen: venimos en nombre de Dios. Adelante, que eso es el mismo Dios. De los católicos, los evangélicos, eso es el mismo Dios. Bobo. Yo no los mandé. ¿Qué dijo Dios? Yo no los mandé. Ni les di órdenes. Tampoco Dios le dio ninguna orden. Ni les hablé. Tampoco Dios les habló. Venimos de parte de Dios. Dios me ordenó. Dios me dijo. Mentiroso. Falsas visiones. Falsas visiones. Ustedes se acuerdan cuando decían: el mundo se va a acabar en el año 2000. Llevamos 23 años más y no se ha acabado. Que el mundo se va a acabar el 12 de diciembre del año 2012 a las 12 de la noche. Todavía no se acaba. Porque son falsas visiones. Adivinaciones sin cometido. Adivinaciones sin cometido. Entonces ven a la pobre abuelita que está enferma en la cama, ya casi agonizando, y le dice: si usted no se entrega al Señor, se va a condenar. Y esa abuelita, ¿qué va a hacer? Pues a gastar el último cartucho que le queda. Decirle: sí, me le voy a entregar, ¿sí? Entonces van buscando lo más vulnerable, diciendo cosas que ellos no saben. ¿Cómo sabe un evangélico quién se va a salvar y quién se va a condenar? O sea, es que eso no cabe en la cabeza, queridos católicos. ¿Y cómo hay gente que le cree? Que a mí alguien venga y me diga: mire, es que si usted no le entrega al Señor Jesús se va a condenar. ¿Quién es Él? ¿Acaso Él es Dios? No, Él no lo sabe. El único que lo sabe, ¿quién es? Dios. Y Dios Padre, porque el mismo Hijo dijo: ni siquiera el Hijo del Hombre, es decir, ni siquiera yo, que soy el Hijo del Eterno Padre, no sé ni el día ni la hora. El único que lo sabe es el Padre. Y como hay gente que le cree al evangélico, que le dice que si usted no se entrega se va a condenar. Es que ahí donde me provoca estar al lado del católico y darle 2 cachetadas para hacerlo entrar en razón. Tonto. Y entonces, como dijo aquel hermano allá en la comunidad, le creyó al pastor que le dijo: es que el Señor me reveló, querido hermano, que usted tiene que entregarme a su mujer para usted ser salvo. Y se la llevó. Y nombraron otro pastor. A ver qué oveja se come por allá, ¿sí? Así de sencillo. Sueños de su imaginación, eso es lo que profetizan. ¿Sueños de dónde? ¿De su? Eso es lo que ellos le profetizan. Y los tontos que no están bien formados se comen el cuento. Se comen el cuento.
Por eso, queridos hermanos, vamos a profesar como buenos católicos que somos nuestra fe en el Señor Jesús, diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna.